Vamos a comenzar a grabar. Buenos días nuevamente, chiquillos. Aprovecho de darles la bienvenida a esta clase número 6 de Química para los alumnos del primer año medio A y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Chiquillos, llegamos entonces a la meta de los 60. Acabo de admitir ya más compañeros, ya pasamos la meta. Sin embargo, hoy día es una clase de ejercitación. Ya habíamos prometido la clase pasada que íbamos a calcular cantidad de partículas, pero aquí dice ejercitación Z y A. ¿Qué era el Z y qué era el A? ¿Se acuerdan lo que era, no? ¿Número másico y atómico? Sí, eso. Justo lo iba a decir. Bien, excelente, Franco y Cristal, muy bien. Recuerden que si no, no activan sus micrófonos, Profe, pueden... no soy Franco, soy Marlon XD. Marlon, se me activó. Ah, ya, perdón, Marlon. Muy bien, Marlon. Excelente. ¿Ya? Ahí están sus felicitaciones como corresponden. Chiquillos, recuerden que obviamente estamos en una sala de clases virtual, pero es nuestra sala de clases y nuestros micrófonos tienen que ser cuidados para que no escuchemos cosas que no corresponden y también todas nuestras opiniones y nuestras palabras, todo lo que nosotros queramos indicar, tiene que ser con el mayor de los respetos, como siempre ha sido en una sala de clases, ¿ya? Eso a modo de paréntesis antes de comenzar. Pero ustedes saben que toda clase tiene que tener una meta, y esa meta la fijamos a través del objetivo. Ay, Lucas. Ahí lo tienen. Ay, Lucas. Ahí sí, Lucas. Estamos listos. Entonces, el objetivo de la clase el día de hoy, y a lo que nos invitan los Minions en esta oportunidad, es obviamente a aplicar el concepto de número atómico, recordemos que lo simbolizamos con la Z, y número másico que lo simbolizamos con la mayúscula A, relacionándolos con diferentes tipos de átomos como isóbaros, isótonos e isótopos. Entonces, hoy día en esta clase vamos a ver cómo podemos calcular estos números atómicos y números másicos, o sea, identificarlos para luego saber qué cantidad de partículas subatómicas hay, ¿ya? Y finalmente, al término de la clase, vamos a hablar un poquito acerca de estos distintos tipos de átomos, como los isóbaros, isótonos e isótopos, ¿ya? Avísenme cuando tengan copiado el objetivo de la clase para poder pasar a la diapositiva siguiente. No hay problema, Nair, yo la leo aquí en el chat y estamos conectadas igual. No se preocupen. ¿Ya? No se me tiran un dedito para arriba, chiquillos, cuando estén listos con el objetivo de la clase. Veo ahí que están tomando apuntes, veo a Daniel, veo a Sara. Cristal parece que terminó. Estamos en la unidad 0, Joseph. Hoy día ya es la última clase de la unidad 0. La próxima clase hacemos un repaso general, retroalimentamos la guía que les voy a dejar el día de hoy y preparamos para la prueba, retroalimentamos la prueba después y empezamos con nuestra unidad de primero medio. Así que pónganse muy atentos porque ya se pone muy entretenida la materia. ¿Ya, chiquillos? Aquí. De nada, Joseph, no se preocupe. ¿Estamos listos? Tírenme un dedito, doy un minutito más para que copien el objetivo y empezamos con nuestra clase. Ahí vamos a admitir a Renato. Ya. ¿Estamos, Sara? ¿Estamos listas? Sí. Ya, excelente. Vamos a ver aquí que Daniel lo había visto también copiando. Dani, ¿estamos listos? Excelente. Vamos entonces. Ustedes saben que lo prometido es deuda. La semana pasada yo les hablé acerca de la fecha de la prueba que se había postergado. Sin embargo, hoy día ya traigo el temario final, oficial, inmodificable para que ustedes lo tengan. Saquen un pantallazo, lo compartan en su grupo de WhatsApp con el curso. Recuerden que esta es información oficial
Por lo tanto, todos tienen que tener acceso a la información. ¿Qué es lo que va a entrar en la prueba del día viernes 16, que va a estar publicada en Webclass desde las 2 de la tarde? ¿Ya? La unidad correspondiente al repaso o nivelación de octavo básico, que es nuestra unidad 0, como nos preguntaba Joseph, correspondiente a estructura de la materia, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar durante esa prueba? Modelos atómicos como el de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger, ya experimentos como los rayos catódicos y la lámina de oro, la estructura atómica, ¿de qué se caracterizaba? O cómo se caracterizaba, perdón, este átomo. Había un núcleo, había una corteza, habían partículas subatómicas que estaban en determinadas regiones de ese átomo, ¿ya? Y todo eso ustedes no lo vamos a ver hoy día, Naid. No se preocupe, los tipos de átomos van hoy día, ¿ya? Entonces, aparte de la estructura atómica, las partículas, recordar que había unas partículas que estaban en el núcleo, otras que daban vueltas por todos lados, ¿ya? Y habían dos características importantes que eran el número atómico y el número másico, ¿ya? Número atómico lo representamos con nuestra letra Z y número másico con la letra A. También definimos en la clase pasada el concepto de iones, ya cuando teníamos átomos neutros y cuando teníamos átomos cargados eléctricamente, y aparecía este concepto de catión, cuando era positivo, cuando se iban los electrones, y de anión cuando llegaban electrones a un átomo y lo dotaban de carga negativa. Juan Pablo, no hay problema. Si lo saca al internet, usted vuelve a ingresar y yo lo acepto, ¿ya? No hay ningún problema. Entiendo que hay más de algún problema con las conexiones a internet, ¿ya? Y, por supuesto, como preguntaban ahí delante, ¿vimos los tipos de átomos? No. Hoy día vamos a ver qué son los isóbaros, qué son los isótonos y qué son los isótopos. Con eso cerramos el temario de esta prueba final del día 16 de abril y, por supuesto, ahí abajo dice ejercicios. Y en los primeros medios me van a decir, pero profe, ¿qué ejercicios? Los que vamos a hacer a continuación. Saquen un screenshot al temario, compartan los chiquillos, ¿ya? Y recuerden que la presentación va a ser cargada en la plataforma Webclass para que ustedes tengan acceso, y si alguien no encuentra el material ahí porque recién se está familiarizando con la plataforma, me lo pide a través de un correo electrónico, ¿ya? Varios alumnos la semana pasada me dijeron, profe, ¿me puede enviar las presentaciones? Y yo se las mando todas en un correo, todas, incluso las mando como clase 1, clase 2, clase 3, para que ustedes vayan siguiendo el orden, ¿ya? Y no tengan problemas con el contenido. Una vez entonces indicado el temario de la prueba, ¿alguien tiene dudas respecto de lo que está ahí escrito? ¿Tienen dudas? No, ¿Ninguna, Mayra? Muy bien. Marlon, ¿alguna duda? No, nada. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Alison y Anaid. Continuamos entonces. En las clases anteriores, ¿qué es lo que hemos trabajado? Hemos hablado todo el tiempo de cómo evolucionó este modelo atómico y cuáles fueron los aportes que entregaron diferentes físicos y químicos ya a esta teoría mecánico-cuántica de cómo se movían estas partículas, de dónde estaban, de si era macizo o no era macizo, si era si era este budín que yo les hablaba de Thomson, hasta que llegamos ya a un modelo que fue mucho más refinado y mucho más específico respecto a las características de la estructura atómica, ¿ya? Pero eso lo vimos en las clases anteriores. Sin embargo, en la última clase llegamos a determinar ya cuáles eran el número atómico y el número másico. El número másico corresponde a la suma de los protones y los neutrones. ¿Por qué? Porque viene claro, Anaí me dice, profe, en la prueba se van a hacer preguntas de los modelos atómicos, ¿qué era lo que se planteaba? Por supuesto que sí, ¿ya? Van a haber preguntas, por ejemplo, no sé, si yo digo, Rutherford planteaba el budín de pasas, ¿podrían ustedes específicamente hacer un verdadero y falso? Yo les podría decir, justifique cuándo es falsa, ¿ya? O determine si es verdadera la afirmación o no, ¿ya? Y ustedes tienen obviamente que asociar,
¿ya? No por años, chiquillos, no les voy a preguntar años. Ya no es necesario que me digan, en el año 1911 Rutherford dijo, bla, 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 bla. No, solamente que sepan relacionar las características, ¿ya? Entonces, una vez contestada esa pregunta de Anaid, vamos a especificar que el número másico tiene su nombre como origen porque el átomo concentra su masa en el núcleo. Y como la concentra en el núcleo, el número másico dice, yo soy número másico A y represento la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, si a mí me indican que el número másico es 20, significa que los protones más los neutrones suman 20. Mientras que si el número atómico es, por ejemplo, 5, lo que me quieren decir es que ese átomo tiene 5 protones. ¿Ya? Porque el número másico indica la cantidad de, el número atómico, perdón, indica la cantidad de protones presentes en el átomo. Pregunta para la clase. Si tengo un átomo neutro y mi átomo tiene 5 protones, ¿cuántos electrones tiene que tener si está cargado neutro o no tiene carga, mejor dicho? 5. Excelente, Cristal. Vamos a ver el chat. Muy bien, chicos. Muy bien, Joseph. Muy bien, Anaid. Recuerden que cuando hablamos de un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Mientras que si nos vamos al concepto de ion, ya de cuando emigran estos electrones de un átomo a otro, el átomo que pierde electrones se llama catión. ¿Por qué? Porque tiene un déficit. Se van sus electrones, queda cargado positivamente y cuando se carga positivamente se llama catión. Mientras que si alguien pierde, hay otro átomo que gana. Y el que gana tiene carga negativa. Por lo tanto, su estructura va a tener una carga negativa que se denomina anión. Eso es cuando la carga es negativa. Entonces, manos a la obra. Ahora quiero que hagamos este ejemplo juntos. ¿Qué dice el ejemplo? Determinemos el número atómico y el número másico y además la cantidad de partículas subatómicas. ¿Cuáles eran las partículas subatómicas, chiquillos? Los neutrones, protones y electrones. Excelente. Muy bien, entonces quiero que me indiquen cuál corresponde al número atómico y cuál corresponde al número másico, aparte de las flechitas que aparecen ahí, sino que me lo digan, profe, A es igual a tanto y Z es igual a tanto. Díganme. ¿Cuál es el A y cuál es el Z? Los escucho. El A es el 22 y el Z el 10, ¿o no? Muy bien, Alison. Excelente. El A es igual a 22 y el Z, vamos a poner aquí un punto y coma, y el Z es igual a 10. Entonces, ya respondí la primera pregunta porque decía, determinemos el número atómico y el número másico. Ya sabemos que el número atómico y el número másico, como bien dijo la compañera, el A es igual a 22, porque recuerden que el A está ahí arriba y el Z está aquí abajo. Ya siempre ocupamos esa nomenclatura. Sí, David. David, indíqueme su apellido para poder registrarlo en la lista. David, por favor. ¿Cuál es su apellido? Está la tía Jessica ahí pasando su lista para ponerle su apellido y no quede ausente. David Alvear. Muy bien, David. Muchas gracias. David Alvear. Ahí, listo. Entonces, una vez que determinamos este número atómico y este número másico, tenemos que llegar a calcular la cantidad de partículas. Si nosotros miramos a ese Ne que se llama neón y corresponde a un gas noble o un gas inerte porque no reacciona con nadie, ¿tendrá carga eléctrica o está neutro? ¿Qué creen ustedes? Según lo que nos muestran ahí.
Tiene No, carga. no, perdón, no, David, no quedas ausente, solamente es para que a la tía le cueste menos encontrarlo en la lista. No es que quede ausente. Pero sí tiene que tener precaución de poner su nombre y su apellido, ¿ya? Pero no está ausente si ha ingresado a sus clases. No se preocupe. ¿Ya? ¿Qué me iba a decir? Alguien interrumpí que estaba hablando Martín, parece, ¿o no? Sí, que creo que tiene carga. ¿Crees que tiene carga? ¿Será Martín o no? Recordemos, chiquillos, que el elemento que nosotros veamos o el compuesto que estudiamos en este caso, el número másico se calcula solamente a elementos, ¿ya? El número másico y el número atómico trabajamos solo con elementos, no con compuestos, ¿ya? Porque obviamente es un contenido de octavo y ustedes ya en primero medio empiezan a ver reacciones químicas y ahí empezamos a ver la generación de nuevos compuestos en la industria. Sin embargo, ¿ya? ¿Cómo identifico yo cuando un elemento tiene o no tiene carga? Porque la información la ponen aquí arriba. Muchas veces acá, en este borde superior derecho, aparece un símbolo, un +2, un +3, un -2, un -1, etc. Por lo tanto, y aparte de porque es un gas noble, mañana no, Nicole, la próxima semana, el próximo miércoles, ahí se viene el repaso general con ejercitación y todo. ¿Ya? Hoy ya estamos cerrando la materia y el próximo miércoles que nos encontramos de nuevo viene el repaso. ¿Ya? Eso, la próxima clase, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Para que nosotros tengamos claro cómo identifico si es que hay o no hay un ion cargado positiva o negativamente, ya tenemos que fijarnos en la información que aparece aquí arriba. Por lo tanto, como en este caso no aparece nada, significa que el átomo está eléctricamente neutro. Él no tiene carga ni positiva ni negativa. ¿Ya? Voy a borrar eso de ahí para que no piensen que es un cero, sino que solamente les estaba ilustrando que ahí se pone la información respecto de la carga. Ya dijimos que el número másico es la cantidad de protones más neutrones. Por lo tanto, yo podría decir, si el número másico son los protones más los neutrones, A es igual a protones más neutrones. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A según la información que tenemos ahí? 22. 22. 22. Muy bien. 22 es igual a los protones más los neutrones. Pero resulta que aquí necesito otro valor. O me dan los protones o me dan los neutrones, pero no puedo tener dos incógnitas. Tengo que encontrar otro parámetro. Entonces yo me acuerdo y digo, pero también me dieron información del número atómico. Y el número atómico, ¿qué era? Era la cantidad de protones Los electrones. también. No, los protones, que después son iguales a los electrones cuando están eléctricamente neutros. Pero recuerde que la definición es que el Z es la cantidad de protones, ¿ya? Y cuando es carga neutra, los protones son iguales a los electrones, ¿ya? Entonces, ¿cuántos protones hay? 10. 10. 10, muy bien. Entonces, una vez que determinamos que hay 10 protones, decimos, pero ahora yo lo puedo reemplazar acá. Muy bien. Entonces, como lo reemplazamos ahí, nosotros decimos, 22 es igual a 10 más los neutrones. Y si desarrollamos esa ecuación, nos vamos a dar cuenta que los neutrones es lo mismo que decir 22 menos 10. ¿Cuántos neutrones tiene este átomo? Muy bien, 12 neutrones. Por lo tanto, si ya sé que el número másico es 22, que el número atómico es 10, que hay 10 protones, que hay 12 neutrones, ¿cuántos electrones tiene este elemento? Ahora sí, Cristal, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10. Muy bien, Marlon, excelente. Sin dudarlo, tiene 10 electrones porque no tiene carga. Y si tiene 10 protones,
para que no tenga carga ni positiva ni negativa, tiene que tener la misma cantidad de ¿Cómo electrones. sabemos que no tiene carga? Por lo que estaba explicando delante. ¿Te acuerdas cuando hice este circulito de aquí? Que yo les dije que la información de la carga viene ahí arriba, se pone acá. Fíjense, Entonces, si no tiene nada, no es neutro, es ¿cierto? neutro. Si no tiene información en el borde superior derecho, es porque es un átomo neutro. ¿Ya? De aquí, chiquillos, se puede sacar una formulita que también la pueden anotar para que la tengan clara, que dice que los neutrones es igual al A, es decir, al número másico, menos el número atómico, que es lo que aplicamos aquí, ¿ya? Que es lo que hicimos acá, ¿ya? Para que les quede claro, que dijeron aquí en el chat. Anaíd, yo voy a entregar todos los datos, no se preocupe. Para saber todos estos datos yo se los voy a entregar como con la nomenclatura que corresponde. Voy a poner un elemento, por ejemplo, voy a poner un elemento E. Y yo les voy a entregar aquí el Z y les voy a entregar aquí el A. ¿Ya? Por supuesto, todo el material, chiquillos, me lo pueden pedir por correo electrónico y agradecería que una vez que ustedes lo tuvieran, lo compartan con sus compañeros. Recuerden que este material es para todos, ¿ya? Todos tienen acceso a la misma información. Así que no hay problema, Juan Pablo, y qué bueno que, no sé, que se entendió Anaya, ¿ya? Continuamos entonces. Recordar que la carga va en el borde superior derecho. Entonces, fíjense para Cristal y para los demás compañeros. Miren, así se simbolizan las cargas. ¿Se dan cuenta que en el borde superior derecho ahora hay una información? Hay información. Cuando existe esa información es porque estamos hablando de un átomo con carga. Ya les voy a compartir el correo aquí, chiquillos, para que lo apunten, porque lo vamos a ocupar todo el año. ¿Ya? Bueno, mientras dure la pandemia. Entonces es tareasquímicas@gmail.com. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primero, porque es un ejercicio nuevo, porque tiene carga, y los demás quedan a modo de ejercitación para ustedes, para que se entretengan ahí cuando estén aburridos y piensen en la química. Ahí van a tener ejercicios y aparte la guía que les voy a entregar al final de la clase. ¿Ya, chiquillos? Entonces, primero que todo, en esta tabla nos preguntan que tenemos que identificar los protones, los neutrones y los electrones, y aparte me dicen átomo. Cuando me pregunten por átomo, yo tengo que responder si es un catión, si es un anión o si es un átomo neutro. En el caso del magnesio, que se simboliza como Mg, ¿qué creen ustedes que será si tiene una carga de 2 ¿Un más? catión? Un catión. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva, ¿ya? Como tiene carga positiva, entonces aquí vamos a escribir catión. Catión. Ya tenemos una de 4 preguntas que nos hacen por cada uno de estos ejercicios. Entonces después nos dicen que identifiquemos los protones, los neutrones y los electrones. ¿Alguien me podría decir cómo vamos a identificar cuántos protones tenemos? Mirando el número atómico. Ya, ¿y cuál es el número atómico en este caso, Cristal? ¿24 o 12? 12. 12, porque recuerden que el número atómico siempre está aquí abajo y el número másico siempre está aquí arriba. Entonces, cuando tengo que llenar esta casilla de protones, me fijo en el número atómico que corresponde a 12. Y ahora, ¿alguien podrá ayudarme y decir cuántos neutrones tiene este elemento magnesio? Restar, hay que restar uno, el número atómico por el másico. Muy bien. Al revés, sí, Martín. El número másico menos el número atómico. Sí, me confundí con la A. Eso, sí, la A tiende a confundir. Ya, entonces voy a poner aquí arriba que los neutrones, recuerden que restamos el A, que es el número másico, menos el Z, que es el número atómico. El número másico A siempre es más grande que el número atómico. ¿Por qué? Porque el número másico son los protones y los neutrones, mientras que el número atómico son solamente los protones. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos neutrones tiene este magnesio?
Muy bien, Anaid. Quiero saber quién más me dice. 12. 12. Bien, excelente. 12 neutrones. Y aquí sí que los pillo. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuántos electrones tiene? ¿Qué habrá Restando el pasado? 12 menos 12. 12 menos 12. Justo me iba a preguntar eso, Quizás Juan Pablo. A ver ese qué 2 se me ocurre. indica que tiene 2 electrones más que protones, ¿o no? 2 electrones más o 2 electrones menos, Martín. Si quedó cargado positivamente porque es un catión, ¿es porque se fueron electrones o porque llegaron electrones si tiene carga positiva? Se fueron, se fueron. Porque se fueron. Recordemos que los iones son átomos que tienen carga por el movimiento de los electrones. Hay electrones que, así como se van de un átomo, tienen que llegar a otro. Como este electrón tiene carga positiva, y muy bien me dijeron que se llamaba catión, significa que perdió electrones. Por lo tanto, va a tener menos electrones que protones, porque electrones se fueron. Si habían 12 protones, y ahí me están diciendo que él quedó con 2 protones por sobre electrones, ¿cuántos electrones habrán? 10. Muy bien. ¿Todos visualizan el 10? Muy bien, Anaid. Marlon, Martín, Daniel, Sara. No entendí mucho eso de Es los electrones. Ya, vamos a volver a repasar eso porque tienen que quedarles claro. Resulta que cuando hablamos de una especie con carga, se debe al movimiento de electrones. Ya sabemos que las únicas partículas subatómicas que se mueven dentro del átomo corresponden a las de carga negativa, que se llaman electrones. Entonces, cuando hay un movimiento de electrones, hay una especie que se van, ya hay una especie donde se le van los electrones y queda con un déficit, ¿ya? Y hay otra especie que le llegan electrones. Cuando una especie pierde electrones, se llama catión. Eso quiere decir que electrones emigraron desde ese átomo hacia otro lugar, ¿ya? Cuando emigran, significa que pierde electrones. En estado neutro, nosotros ya sabemos que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, pero aquí no estamos trabajando con estado neutro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos carga. Sabemos que este magnesio tiene 2 cargas positivas más que cargas negativas. Por eso está aquí el 2 más. Si nosotros sabemos que son 12 protones en total, ¿cuánto tengo que tener de electrones para que su diferencia sean 2? ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma, chiquillos? Ustedes tienen que decir, ah, ya, si tengo un catión, pongo la cantidad de protones que son 12 y le resto su carga, que son 2. Y ahí vamos a tener los 10 electrones. ¿Por qué? Porque en estado neutro hubiésemos tenido que tener 12 protones y 12 electrones. Pero como se fueron 2, ya no tengo 12 electrones, sino que tengo 10. ¿Sí, Marlon? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Anaír me dice, profe, en el segundo ejercicio no tiene número al lado de la rayita. ¿Cómo sabemos cuántos electrones más que protones tiene? Cuando no hay número al lado de la rayita significa que hay un 1. Ya, recuerden que el 1 nunca se pone y en la química tampoco. Entonces ahí como que hubiese una carga menos 1 o 1 menos. ¿Ya? Eso significa cuando no hay nada al lado de la rayita. Lo mismo que si tuviéramos esto, por ejemplo. Si yo le pusiera un más ahí, significa que tiene una carga 1 positiva. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a lo que acabamos de explicar? Los otros 3 ejercicios quedan para ustedes. Háganlos y me mandan el desarrollo al correo electrónico. ¿Ya? Para aprovechar entonces nuestros minutos de clase, vamos a dar rienda suelta a los conceptos de... ¿Quería sacar una fotito, Cristal? ¿Me devuelvo? Sí, por favor. Ahí. No me había dado cuenta. Denle nomás. Ya, ahí. Gracias. Ya. Yagel, no le entendí la pregunta. ¿Qué 12? ¿Qué 12 se mantiene? ¿El de protones o el de neutrones?
Recuerden que el número de neutrones, aquí en este caso coincide con el número de protones, pero solamente es coincidencia numérica. ¿Por qué? Porque la resta era 24 menos 12, pero solamente por un aspecto numérico. No siempre los protones son iguales a los neutrones. Ya no es que se repita el mismo número, solamente que ahora por hacer la resta del número másico menos el número atómico, nos dio la misma cantidad que protones, ¿ya? Pero no es que se mantenga. Qué bueno hacer esa aclaración. ¿Ya, chiquillos? Entonces, Profe, dígame, Michelle, ¿se puede volver a la otra, ¿me por favor? devuelvo en esta o en la otra? En esta. Dígame. En los átomos, ¿qué puede ser? ¿Catión y qué más? Catión cuando es carga positiva, anión cuando es carga negativa y átomo neutro cuando no tiene carga eléctrica. Por ejemplo, el último sería neutro, porque no nos da ninguna información aquí. No que el neutro era ion. ¿Cómo? Pensé que cuando había uno neutro se llamaba ion. No, se llama átomo neutro. El ion es una especie que tiene carga eléctrica y el ion puede ser positivo cuando se llama catión y negativo cuando se llama anión. Y sí, Juan Pablo, obviamente la clase va a ser subida inmediatamente al canal de YouTube, luego obviamente de mi jornada, ya de mi jornada de clases, porque entre los 15 minutos que tenemos no me calza el tiempo para poder subir las grabaciones, ya, pero durante el día va a estar disponible en el canal de YouTube. Michelle, ¿le respondí su pregunta? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Martín, ¿quedó claro el tema de ion? Sí. Ya, excelente. Continuamos entonces. Antes de que se nos vaya nuestra clase, tenemos que definir estos conceptos importantes que van a entrar obviamente en la prueba, que es el concepto de isótopos, isóbaros e isótonos. Los isótopos ya hacen referencia a aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, tienen igual Z, la misma cantidad de protones, porque recuerden que el Z son la cantidad de protones, pero tienen distinto número másico. ¿Dónde podemos ver esto? En los ejemplos que yo les puse aquí en nuestra pizarra virtual. Tenemos los isótopos del hidrógeno y los isótopos del litio. Si ustedes se fijan, ellos en lo que difieren es en la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Porque en este caso tienen 1, 2, 3 partículas en el núcleo. ¿Y en qué se van a diferenciar? En la cantidad de neutrones que hayan presentes. En el hidrógeno, espérenme chiquillos. Bajaron mis perros, perdón por la bulla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de isótopos, decimos que tienen igual número atómico, distinto número másico, por lo tanto, ¿en qué se diferencian? En la cantidad de neutrones. Fíjense en el litio. El litio tiene 3 neutrones aquí tiene 4 neutrones, aquí tiene 5 neutrones, pero tienen ambos, o los 3, mejor dicho, tienen la misma cantidad de protones. A eso se refiere con los isótopos. Mismo número atómico, es decir, el mismo Z, pero distinto A. ¿Ya? Eso significa, es un átomo que tiene igual número atómico, es decir, la misma cantidad de protones, pero distinto número de neutrones. Por eso es diferente su número másico. A eso se refiere el átomo isótopo. Pero así como existen los isótopos, también existen los isóbaros. Y los isóbaros son aquellos elementos que tienen, obviamente, el mismo número másico, o sea, ahora tienen igual A, pero distinto Z. Fíjense, es al revés de los que acabamos de ver que eran los isótopos. Los isótopos eran igual Z, distinto A. Los isóbaros son igual A, distinto Z. O sea, tienen diferente número aquí abajo, pero en su núcleo tienen la misma cantidad de partículas. Por ejemplo, el calcio y el argón tienen 40 partículas en su núcleo, pero el calcio puede tener, no sé, 20 protones y 20 neutrones, mientras que el argón tiene 18 protones y 22 neutrones. Esa característica se denomina
elementos o átomos isóbaros, aquellos que comparten igual número másico, pero distinto número atómico, ¿ya? Porque es importante conocer este tipo de átomos para que ustedes puedan ir aplicando el concepto de número atómico y de número másico. Recordar que número másico corresponde a protones más neutrones y número atómico corresponde a la cantidad de protones, ¿ya? Y por último, vamos a ver los isótonos. Los isótonos son aquellos átomos que tienen diferente número atómico, o sea, tienen diferente Z, pero ¿saben? También tienen diferente A. También tienen diferente número másico, pero en algo se parecen. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si tienen los dos distintos, ¿en qué se van a parecer? Los isótonos se parecen porque tienen igual número ya de neutrones. ¿Cómo podemos comprobar eso? Recordemos que los neutrones se calculaban restando el A menos el Z. Por lo tanto, los neutrones van a ser número atómico 23. O sea, número másico, perdón, me confundí. Número másico 23 y número atómico 11. ¿Cuánto nos da esa resta? 23 menos 11 nos da 12 neutrones para el sodio. Veamos el magnesio. Hagamos lo mismo. Los neutrones son igual al A menos el Z, y en este caso el magnesio tiene un número másico de 24 y un Z de 12. 24 menos 12 son 12. Si comparamos la cantidad de neutrones con la cantidad de neutrones del sodio con la cantidad de neutrones del magnesio, ustedes se dan cuenta que son la misma. Pese a que su número atómico es distinto y pese a que su número másico también es distinto, ¿ya? La cantidad de neutrones es la misma. Cuando eso ocurre, hablamos de átomos que corresponden a isótonos, ¿ya? ¿Pueden haber algunos isótonos que tengan diferentes neutrones? No, porque la definición es que el isótono tiene que tener la misma cantidad de neutrones. ¿Por qué, Martín, ocurre que los isótopos son del mismo elemento? Porque van variando los núcleos, ¿ya? Mediante fusiones y fisiones nucleares uno va modificando ya la cantidad de partículas que se tienen. Obviamente no es un trabajo fácil de hacer, ¿ya? Es algo que corresponde a diferentes tipos de elementos en base al mismo origen, como en el caso del hidrógeno y del litio que les mostraba anteriormente. Chicos, hasta aquí es la materia que entra en la prueba referente a la unidad 0. Para preparar esa prueba, yo les voy a dejar una guía, ¿ya? Pero antes les tengo una estrategia mnemotécnica para no olvidar a qué se refería cada una de las 3 palabras que aprendimos durante en la finalización de la clase. Cuando hablamos de isótonos con la N, estamos hablando de la misma cantidad de neutrones, ¿ya? Cuando hablamos de isóbaros con A, no se tilda la A, pero isóbaros, hablamos del igual número másico, ¿ya? Porque recuerden que el número másico va con la mayúscula A. Y cuando hablamos de isótopos, nos referimos a igual número de protones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del número másico, ¿ya? O sea, del número atómico, perdón. Del número atómico se refiere a la cantidad de protones. Anaid me dice, profe, ¿puede poner la diapo anterior para sacar una foto? Obvio que sí. ¿Esta de acá, Anaid? ¿Esta? ¿Cuál? La de más atrás. ¿Esa de isóbaro? Ya, saquen ahí la fotito de los isóbaros. No hay problema. Chiquillos, entonces, en base a esta regla mnemotécnica, nosotros podemos identificar que los isótonos hablan de igual cantidad de neutrones, los isóbaros de igual cantidad de número másico y los isótopos de la misma cantidad de protones. ¿Ya? Esas especies van a ser preguntadas en la prueba a modo de definición o de, por ejemplo, yo les puedo poner 3 elementos, indique si son isótopos, isóbaros o isótonos. Y ustedes tienen que fijarse, obviamente, en la información tal cual los ejemplos
que les dije, ¿ya? Obviamente les dejo un desafío para todo aquel que se motive a realizarlo. Me mandan el desarrollo al correo electrónico de tareasquímicas6slg@gmail.com, y el desafío dice: el número de electrones presentes en un ion X, que no sabemos cuál es, ¿ya? 5 más, tiene un valor de Z igual 20 y un A igual 41. Entonces ustedes tienen que determinar la cantidad de electrones y ahí están las alternativas correspondientes. ¿Ya? Ese es un desafío. Renato, pero no se limite. No diga al tiro no puedo, al menos intentémoslo. Ya, igual lo vamos a resolver la próxima clase. Pero no se limite, no diga al tiro así como, no, yo no puedo. No, lo voy a intentar. Quizás me puede costar o quizás no. Eso, ahí sí, Sofi. La Sofi dice, tal vez no pueda, pero voy a intentar. Ya, Joseph dice, haré este ejercicio porque me enredo demasiado en química, si no me iré mal en la prueba. Muy bien, Joseph, póngale nomás mucho talento y muchas ganas. Anaís pregunta si es con décimas. Veamos qué tipos de desarrollos llegan y ahí vemos si hay décimas o no para la prueba. ¿Ya? Matías, nuestra capacidad cerebral no se puede superar por un ejercicio. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces información importante antes de terminar la clase porque estamos un poquito pasados. Guía con nota acumulativa. Esta guía es de carácter obligatorio. Todos los alumnos de primero medio me la tienen que entregar mediante el correo electrónico. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer la guía? Una semana completita. Desde hoy día miércoles hasta el próximo martes recibo guías a medida que ustedes las vayan desarrollando. Por favor, enviar solamente un correo. No enviar, profe, pregunta 1, profe, pregunta 5, profe, aquí está la 4, porque se me van a desordenar. Así que me mandan un correo con todo el desarrollo, ¿ya? No se aceptan guías fuera de plazo, porque obviamente sería injusto para los otros compañeros. Joseph, mándeme un correíto y yo le mando la presentación. Martín, no veo nada, está todo en blanco. Si puso letra blanca, lo hizo porque no veo nada. ¿Ya? Anaid, ¿cuándo voy a mandar la guía? Terminando la clase la subo a webclass, o si no, mándenme un correíto si no pueden estar en webclass. ¿Ya? Y mandaron caritas. Ya, ok. Ya, chiquillos, entonces ahora les voy a mostrar rápidamente la guía para que la vean y no piensen que es algo que no van a poder hacer. ¿Ya? Entrega entonces queda estipulado para el martes 13, que es la próxima semana, porque el día miércoles 14 vamos a retroalimentar la guía. ¿Ya? Las personas que no la entreguen en la fecha indicada, obviamente quedan con la nota mínima, ¿ya? Porque es una guía de carácter obligatorio. No se aceptan guías fuera de plazo porque es un tiempo suficiente para que la puedan desarrollar, y obviamente está estipulado que se debe enviar a tareasquímicas6slg@gmail.com, que es nuestro medio de comunicación oficial. Ya, chiquillos, entonces, mientras eso pasa, voy a dejar de compartir y voy a compartirles la guía. La guía, por supuesto, tiene una estructura, indican su nombre, cuál es su curso, eso es importante. Si Marlon me manda la guía, me pone Marlon Morales, primero medio Z, pero me dicen específicamente cuál es el primero medio, porque hay nombres y apellidos que se repiten y obviamente puede haber cruces de información, ¿ya? Y obviamente la unidad que vamos a evaluar en esta guía corresponde a la unidad 0, que es estructura de la materia. Ya está el objetivo de aprendizaje, las habilidades, los contenidos, todo eso que vamos a pasar. Las indicaciones generales, por favor, leerlas bien, ¿ya? Hago hincapié acerca de la letra clara, legible, no importa si escriben hermoso o tienen una letra más desordenada. Lo que yo quiero es que sean limpios para trabajar. Entonces la guía corresponde a una breve síntesis de modelos atómicos para que les quede bien claro, y después vienen preguntas de selección múltiple. Ya son 10 preguntas de selección múltiple y obviamente explicar un poquito acerca de la estructura atómica, un poquito de las partículas subatómicas donde se encuentra cada una, y llenar una tabla correspondiente a la cantidad de neutrones, electrones y protones. Pueden enviar el desarrollo ya sea en Word, formato digital, o pueden ser fotos de su cuaderno, o fotos se imprimen la guía y hacen ahí mismo la guía. Lo importante es que lo hagan y que se evidencie el desarrollo. No se aceptan guías iguales. Tanto el que copia como el que suministró la guía para que se la copiaran van a ser sancionados. ¿Ya? No, pues Joaquín, ¿cómo es eso? ¿Ya?
Ya, chiquillos, entonces esa es la guía y finalmente explicar esos conceptos que son los que trabajamos durante las últimas clases. Los dejo porque si no mis compañeros